Amigos, gracias por estar aquí hoy. ¿Saben lo que acaba de ocurrir en los pasillos silenciosos del poder global? ¿Han sentido ese cambio sutil pero sísmico en la atmósfera política que nos rodea? Algo que hace apenas unos meses hubiera sido considerado una fantasía, una imposibilidad absoluta en las oficinas de Washington, acaba de suceder ante nuestros ojos. Estados Unidos, la misma nación que ha diseñado y ejecutado un régimen de sanciones devastadoras contra Venezuela durante años, el mismo poder que ha declarado oficialmente a China como su rival estratégico número uno y la mayor amenaza a su hegemonía, acaba de extender una mano, una oferta de negociación que nadie, absolutamente nadie en los círculos convencionales vio venir. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado tan drásticamente en la ecuación mundial para que lo inaceptable se vuelva inevitable? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en los titulares superficiales de las noticias de la tarde, sino que nos revela algo profundo, algo casi tectónico sobre el momento histórico que estamos atravesando. El imperio estadounidense, esa estructura colosal que ha definido el orden mundial durante casi un siglo, está reconociendo, aunque sea de manera implícita y dolorosa, que su capacidad para actuar unilateralmente se está erosionando a una velocidad vertiginosa. Mientras la economía china continúa su expansión inexorable y teje redes comerciales por todo el planeta, Washington lucha contra sus propios demonios internos. Una deuda nacional astronómica, un declive industrial palpable y una polarización política paralizante. Y en medio de este tablero de ajedrez, Venezuela permanece allí, desafiante, sentada sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, esperando su momento. Y aquí está lo crucial que debemos entender desde el principio. Esta oferta que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa no es un acto de generosidad, no es un cambio de corazón moral, ni un descubrimiento repentino de la diplomacia. Es pragmatismo puro, nacido de la más absoluta necesidad. Cuando un poder hegemónico, acostumbrado a dictar, comienza a negociar con aquellos a los que previamente solo buscaba castigar y aislar, nos está enviando un mensaje claro. El equilibrio global del poder está cambiando fundamentalmente ante nuestros ojos, y las viejas reglas ya no aplican. Permítanme llevarlos de la mano para explicarles exactamente qué está pasando aquí, porque esto no es simplemente una noticia más sobre relaciones internacionales. Esto es un síntoma de algo mucho más grande, un fenómeno que llevo décadas analizando y que finalmente se está manifestando con una claridad cegadora. Estamos presenciando el fin de una era. Y cuando digo esto, no lo digo con un dramatismo vacío o retórico. Lo digo como alguien que ha dedicado su vida profesional al estudio de los ciclos del capitalismo y el auge y caída de los imperios. Lo que Estados Unidos acaba de proponer, esta triangulación entre Washington, Pekín y Caracas, no es un simple ajuste táctico de política exterior. Es un reconocimiento tácito, casi un susurro a gritos, de que el mundo que conocimos y dimos por sentado durante los últimos 75 años está llegando a su conclusión definitiva. Para comprender la magnitud de este evento, necesito que me acompañen paso a paso a través de este análisis, deshojando las capas de la realidad geopolítica, porque necesitan entender no solo qué está pasando, sino por qué está pasando precisamente ahora y qué significa esto para el futuro de todos nosotros. Durante décadas, la estrategia estadounidense hacia países como Venezuela ha sido tan clara como implacable. El manual de operaciones era estándar y se aplicaba con una consistencia robótica. Sanciones económicas asfixiantes, aislamiento diplomático total, intentos continuos de cambio de régimen, apoyo financiero y logístico a la oposición interna, congelamiento de activos soberanos en el extranjero y, por supuesto, una narrativa mediática implacable que pintaba a estos gobiernos exclusivamente como enemigos de la democracia y la libertad. Esta ha sido la receta, la herramienta predilecta que Washington ha aplicado una y otra vez en América Latina, en el Medio Oriente y en cualquier rincón del globo donde un gobierno se atreviera a desafiar los intereses del capital estadounidense o la supremacía del dólar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque con China, la situación se tornó aún más intensa y compleja en los últimos años. Lo que comenzó como una guerra comercial bajo la administración anterior, y que la administración actual continuó bajo otros nombres y con otras excusas, se transformó en una campaña total. Restricciones tecnológicas para frenar el avance chino,
la construcción de alianzas militares agresivas en el Pacífico y una retórica constante sobre la competencia entre grandes potencias y el enfrentamiento existencial entre democracia y autocracia. Todo esto ha sido la columna vertebral, el dogma incuestionable de la política exterior estadounidense reciente. Entonces debemos preguntarnos con seriedad, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora, de repente, Washington está dispuesto a sentarse a la mesa y hacer ofertas que hace apenas un año hubieran sido políticamente imposibles, suicidas incluso para cualquier político estadounidense? La respuesta, amigos míos, como casi siempre ocurre en la historia humana, está en la economía. Siempre está en la economía. He pasado mi vida explicando cómo el sistema económico determina, en última instancia, las estructuras políticas y sociales. Y lo que estamos viendo hoy es un ejemplo del libro de texto de este principio en acción. Estados Unidos está enfrentando una crisis energética y económica que no puede resolver por sí solo, por más poderoso que sea su ejército o por más influyente que sea su cultura. Los precios del petróleo han demostrado ser extremadamente volátiles y la inflación ha golpeado duramente los bolsillos de las familias trabajadoras estadounidenses, erosionando el poder adquisitivo y generando un descontento social que amenaza la estabilidad política interna. La administración en Washington necesita desesperadamente estabilizar los mercados energéticos antes de que el costo político sea irreversible en las próximas elecciones. Y aquí es donde la geología se encuentra con la política. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, superando incluso a las de Arabia Saudita. Pero hay algo que nadie se atreve a decir en voz alta en los medios tradicionales. Durante años, Washington pudo darse el lujo de ignorar este hecho geológico. Podía permitirse mantener a Venezuela aislada, bloqueada del mercado financiero internacional, mientras dependía de otros proveedores y de su propia producción de esquisto. Pero el mundo ha cambiado drásticamente. La guerra en Europa del Este ha reconfigurado completamente los mercados energéticos globales. Las sanciones masivas contra Rusia han cortado enormes volúmenes de petróleo y gas del mercado occidental, creando un vacío que no es fácil de llenar. Europa está desesperada por nuevas fuentes de energía, y Estados Unidos se da cuenta, con un frío baño de realidad, de que necesita opciones. Necesita el petróleo pesado de Venezuela para sus refinerías en la costa del Golfo, que fueron diseñadas específicamente para procesar ese tipo de crudo. Sin embargo, aquí está la parte realmente fascinante, la pieza del rompecabezas que revela la profundidad de la crisis del imperio estadounidense. No se trata solo de Venezuela. El problema para Washington es que esta oferta a Venezuela está directa e inextricablemente conectada con China. ¿Por qué? Porque en los años en que Estados Unidos dio la espalda a Venezuela, China llenó ese vacío. China se ha convertido en el principal socio comercial de Caracas. Las inversiones chinas en Venezuela son masivas y estructurales. Pekín ha prestado decenas de miles de millones de dólares al gobierno venezolano, préstamos garantizados con entregas futuras de petróleo. China ha construido infraestructura, ha enviado ingenieros, ha establecido vínculos económicos profundos que no se pueden romper con una simple firma en un despacho de la Casa Blanca. Por lo tanto, cualquier acuerdo que Estados Unidos pretenda hacer con Venezuela hoy tiene que tomar en cuenta a China. Washington no puede simplemente entrar y sacar petróleo sin negociar con el acreedor principal. Y esto es lo que marca un cambio histórico fundamental. Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad en América Latina, en su propio patio trasero, como solían llamarlo, con tanta arrogancia imperial, sin considerar los intereses de Pekín. Ese territorio ya no es exclusivamente suyo. La doctrina Monroe, esa idea de que América Latina es la esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, ha muerto en la práctica, aunque nadie haya oficiado su funeral. Y cuando miramos a China directamente, la situación se vuelve aún más reveladora sobre el estado del mundo. La economía china es ahora comparable en tamaño a la estadounidense, y dependiendo de la métrica que usemos, como la paridad de poder adquisitivo, ya es incluso mayor. China es el mayor socio comercial de más de 120 países en el mundo. Está construyendo la iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto de infraestructura más ambicioso en la historia humana, conectando Asia, África, Europa y América Latina en nuevas redes de comercio e inversión que evitan el control occidental. Y aquí está lo crucial. China ha estado comprando petróleo venezolano
Durante todos estos años de sanciones estadounidenses, a menudo desafiando abiertamente las restricciones de Washington, China ha estado comprando petróleo iraní. China ha estado construyendo relaciones económicas con exactamente aquellos países que Estados Unidos ha intentado aislar y destruir económicamente. Y ahora resulta que Estados Unidos necesita encontrar una manera de coexistir con esta realidad que él mismo ayudó a crear. La oferta que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa implica un alivio parcial de las sanciones contra Venezuela a cambio de garantías sobre procesos electorales y, esto es fundamental, a cambio de que Venezuela aumente su producción de petróleo para los mercados globales. Pero todos los expertos saben que aumentar la producción petrolera venezolana, después de años de desinversión y bloqueo, requiere capital masivo, requiere tecnología punta, requiere tiempo. ¿Y quién tiene el capital, la paciencia y la voluntad política para invertir en Venezuela ahora mismo? China. Entonces, lo que realmente está pasando aquí, si leemos entre líneas, es que Estados Unidos está reconociendo de manera indirecta, pero innegable, que necesita la cooperación china, o al menos su aquiescencia, para lograr sus propios objetivos estratégicos en Venezuela. Esto es extraordinario. Hace 5 años, si yo hubiera dicho esto en una conferencia académica, la gente hubiera pensado que estaba especulando de manera salvaje o que había perdido el juicio. Pero aquí estamos, viendo cómo la realidad supera a la teoría. Y eso nos lleva al corazón del asunto, a la verdad que muchos intentan ignorar. Déjenme profundizar más en lo que esto significa sobre el estado actual del imperio estadounidense, porque necesitamos ser completamente honestos y transparentes sobre lo que estamos presenciando. Un imperio en su apogeo no negocia con sus adversarios desde una posición de necesidad. Un imperio en su apogeo dicta términos desde una posición de fuerza absoluta. Estados Unidos en el año 1990, justo después del colapso de la Unión Soviética, no necesitaba hacer este tipo de ofertas. En aquel entonces Washington era el poder hegemónico indiscutido, el único superpoder global, y actuaba como tal, con una confianza que rozaba la soberbia. En esa época, imponía su voluntad a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Todas instituciones diseñadas, financiadas y dominadas por Estados Unidos, a través de las cuales podía forzar políticas neoliberales, privatizaciones y austeridad en todo el mundo en desarrollo. Y si la presión económica no funcionaba, bueno, siempre estaba la opción militar sobre la mesa: Irak, Yugoslavia, Afganistán, Libia. La lista de intervenciones es larga y dolorosa. Pero algo fundamental ha cambiado en las últimas 2 décadas, y el proceso se ha acelerado dramáticamente en los últimos 5 años. La capacidad de Estados Unidos para imponer su voluntad unilateralmente se ha erosionado de una manera que ya no se puede ocultar. Y no se trata solo de China, aunque China es obviamente el factor más importante y visible. Se trata de un cambio mucho más amplio y sistémico en el balance global del poder económico. El sur global, como lo llamamos ahora, se ha fortalecido y ha encontrado su voz. Brasil, India, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita. Estos países ya no son simplemente receptores pasivos de políticas dictadas desde Washington o desde las capitales europeas. Tienen sus propias agendas, sus propios intereses nacionales legítimos, y cada vez más tienen la capacidad económica y las alianzas alternativas para perseguir esos intereses, independientemente de lo que Washington prefiera o amenace. Y la ironía aquí, la profunda y casi poética ironía histórica, es que este cambio es en gran parte el resultado de las propias políticas corporativas estadounidenses. Durante décadas, las corporaciones de Estados Unidos movieron su producción al extranjero, buscando mano de obra más barata, buscando evadir regulaciones ambientales y laborales, buscando mayores ganancias trimestrales para sus accionistas. China se convirtió en la fábrica del mundo precisamente porque el capital estadounidense y europeo invirtió masivamente allí. Transfirieron tecnología, transfirieron conocimientos, transfirieron capacidad industrial, y ahora, décadas después, Estados Unidos se despierta y se da cuenta de que ha creado un competidor económico formidable que ya no puede controlar, un competidor que aprendió las reglas del juego capitalista mejor que sus maestros.
Esta es la contradicción central del capitalismo que he estado enseñando durante 50 años. El capitalismo constantemente crea las condiciones para su propia transformación y crisis. Las corporaciones, en su búsqueda incesante y míope de ganancias inmediatas, socavan las mismas estructuras de poder nacional que las protegen a largo plazo. Han vaciado la base industrial de su propio país para enriquecerse, debilitando así la hegemonía de la nación que les dio origen. Ahora sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, profesor, pero Estados Unidos todavía tiene el ejército más poderoso del mundo, todavía tiene bases militares en más de 70 países, todavía puede proyectar poder destructivo, de manera que ningún otro país puede hacerlo. Y tienen toda la razón en ese punto. El poder militar estadounidense sigue siendo formidable, tecnológicamente avanzado y letal. Pero aquí está el problema fundamental del siglo XXI. El poder militar por sí solo no puede sostener un imperio económico en la era moderna. Esto no es el siglo XIX, cuando los británicos podían simplemente enviar cañoneras por el río Yangtze y forzar a China a abrir sus puertos al comercio de opio. El mundo de hoy es infinitamente más complejo, más interconectado, y el uso de la fuerza militar bruta tiene costos políticos y económicos enormes que pueden llevar a la bancarrota a una nación. Afganistán demostró esto de manera contundente y humillante. 20 años de ocupación, $2 billones gastados, miles de vidas estadounidenses perdidas y cientos de miles de vidas afganas destruidas. ¿Y cuál fue el resultado final? Los talibanes están de vuelta en el poder y Estados Unidos se retiró en una derrota caótica. Irak fue una historia similar de destrucción, sin construcción. Libia es hoy un desastre completo. El poder militar puede destruir naciones, puede derrocar gobiernos, pero no puede construir mercados, no puede crear lealtades duraderas y no puede establecer el tipo de orden hegemónico estable que Estados Unidos necesita para mantener su posición global privilegiada. Pero prepárense, porque la conclusión de este movimiento geopolítico es aún más impactante de lo que imaginan. Volvamos entonces a esta oferta específica a China y Venezuela, porque necesitamos entender los detalles finos para captar la imagen completa de este momento histórico. Lo que Estados Unidos está proponiendo esencialmente es un marco complejo y delicado, donde puede aliviar algunas sanciones contra Venezuela, permitir un aumento en la producción petrolera que ayudaría a estabilizar los mercados energéticos globales y reducir su propia inflación, todo esto mientras intenta mantener desesperadamente algún tipo de influencia política en la región. Y al mismo tiempo, y esto es lo crítico, Estados Unidos está enviando una señal de humo a China. Está diciendo que está dispuesto a ser más pragmático, más flexible, que está dispuesto a tolerar la presencia económica china, si eso le permite sobrevivir a su propia crisis económica. Esto es, en esencia, un reconocimiento de que Estados Unidos y China van a tener que encontrar maneras de coexistir. Es el fin de la fantasía de que China colapsaría o se democratizaría al estilo occidental. Es la aceptación de un mundo donde el poder está dividido. Pero aquí está la pregunta fundamental que deberíamos estar haciéndonos todos nosotros. ¿Es esto suficiente? ¿Puede Estados Unidos realmente estabilizar su posición global a través de este tipo de ajustes tácticos y concesiones tardías? Y mi respuesta, basada en décadas de análisis riguroso del sistema capitalista y de los sistemas imperiales, es un rotundo no, no a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque los problemas fundamentales que enfrenta Estados Unidos no son problemas superficiales que se puedan resolver con un poco de diplomacia inteligente o con cambios en la política exterior. Son problemas estructurales, profundos, arraigados en el ADN del capitalismo estadounidense actual. Estamos hablando de una desigualdad masiva y obscena dentro de Estados Unidos, el colapso de la clase media que fue el motor de su estabilidad, la desindustrialización de vastas regiones del país, un sistema político disfuncional que ha sido completamente capturado por intereses corporativos y dinero oscuro, y una crisis de legitimidad de las instituciones democráticas que se ve en cada elección. Todo esto son síntomas de un sistema en una crisis orgánica profunda. Y cuando un sistema entra en una crisis de esta magnitud, cuando las contradicciones internas se vuelven insostenibles,
es precisamente cuando vemos estos momentos de cambio histórico dramático. Hemos visto esto antes en la historia. Observen al Imperio Británico en las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, incapaz de sostener su posición global, endeudado, agotado, gradualmente cediendo poder, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que reconocer que la era de la Pax Británica había terminado para siempre. Miren el colapso de la Unión Soviética, un sistema que parecía monolítico, permanente y poderoso. Y de repente, en el transcurso de unos pocos años, se desintegró por sus propias ineficiencias y contradicciones. Ahora, no estoy prediciendo que Estados Unidos va a colapsar mañana de la misma manera. La historia nunca se repite exactamente igual, rima, pero no se copia. Pero estoy diciendo con total seguridad que estamos en un momento de transición histórica fundamental, un interregno, y que esta oferta a China y Venezuela es uno de los marcadores más visibles y claros de esa transición. Es la señal de que el viejo orden está muriendo, aunque el nuevo todavía no ha terminado de nacer. Y déjenme ser muy claro sobre algo más, porque sé que algunos de ustedes podrían estar pensando que estoy celebrando esto, que estoy feliz de ver el declive del poder estadounidense. No es así de simple. Yo soy un crítico del imperio, soy un crítico de las injusticias del capitalismo, pero también entiendo como historiador que las transiciones hegemónicas son periodos extremadamente peligrosos. Cuando el orden establecido se desmorona, pero el nuevo orden aún no ha tomado una forma definida, hay un espacio enorme para el caos, para el conflicto, para el sufrimiento humano masivo. La transición del orden británico al orden estadounidense involucró 2 guerras mundiales y una gran depresión. Nadie en su sano juicio quiere ver algo así repetirse. Lo que quiero, lo que he defendido toda mi vida, es una transformación consciente, pacífica y democrática hacia un sistema más justo. Y eso requiere que la gente entienda la verdad, que vea claramente las fuerzas en juego, que no se deje engañar por la retórica patriótica vacía. China no es necesariamente la respuesta salvadora. Reemplazar la hegemonía estadounidense con la hegemonía china no resuelve los problemas fundamentales de la explotación y la jerarquía. China tiene su propio sistema, sus propias contradicciones, sus propios problemas de deuda y desigualdad. Lo que necesitamos no es cambiar un imperio por otro. Necesitamos ir más allá del sistema de imperios completamente. Necesitamos construir un mundo multipolar genuino, basado en la cooperación real, en el respeto mutuo, en el reconocimiento de que los desafíos existenciales que enfrentamos como especie, el cambio climático, las pandemias, la pobreza no pueden ser resueltos por ninguna nación actuando sola, ni por el mercado libre desenfrenado. Venezuela, en todo este drama, representa algo importante. A pesar de todos sus problemas, errores y crisis, se atrevió a desafiar el modelo neoliberal y a afirmar su soberanía sobre sus recursos. Y por eso fue castigada. Las sanciones no fueron por derechos humanos. Fueron un castigo ejemplarizante para que nadie más siguiera ese camino. Ahora que Estados Unidos ofrece aliviar esas sanciones, debemos ser escépticos. No lo hacen por bondad hacia el pueblo venezolano. Lo hacen porque el imperio tiene sed de petróleo y miedo a China. Estamos en un periodo de fluidez geopolítica como no hemos visto en décadas. El orden unipolar que existió desde 1990 hasta aproximadamente el año 2010 se ha evaporado. Y en este espacio intermedio hay oportunidades, pero también peligros inmensos. La oportunidad radica en que los países más pequeños, los movimientos sociales y los pueblos del mundo tienen ahora más margen de maniobra. Cuando los gigantes pelean o negocian, se abren grietas por donde puede entrar la luz de nuevas alternativas. Pero el peligro está en que un imperio en declive puede ser impredecible y violento en sus intentos desesperados por aferrarse al pasado. Por eso, estaré observando muy de cerca en los próximos meses. Estaré observando si esta oferta se traduce en barriles de petróleo reales fluyendo y en sanciones reales levantadas. Estaré observando la respuesta de China. ¿Verán esto como una victoria o como una trampa? Y sobre todo, estaré observando cómo esta nueva realidad afecta a la gente común, porque al final del día, estos juegos de tronos geopolíticos se pagan con el dinero, el trabajo y a veces la vida de las personas trabajadoras. Como ciudadanos de este mundo cambiante,
No podemos permitirnos ser espectadores pasivos. Debemos entender que el capitalismo y los imperios no son leyes naturales inmutables como la gravedad, son construcciones humanas. Tienen un principio y tienen un final. Y en momentos de transición como este, cuando las placas tectónicas de la historia se mueven bajo nuestros pies, tenemos la responsabilidad de entender hacia dónde se mueve el suelo, y si es posible, ayudar a construir un camino hacia un futuro más estable y humano. Y al observar cómo se mueve ese suelo bajo nuestros pies, debemos dar un paso atrás y contemplar el panorama completo con una frialdad casi quirúrgica. Lo que hemos diseccionado hoy, esta danza diplomática improbable entre Washington, Pekín y Caracas, no es un evento aislado en el tiempo. No es una simple curiosidad para los historiadores del futuro, es la manifestación clínica de un organismo imperial que ha entrado en una fase de fallo sistémico. Permítanme sintetizar esto con la máxima claridad, porque si se llevan una sola idea de esta exposición, quiero que sea esta. El acuerdo impensable prueba que la ideología, en última instancia, siempre se arrodilla ante la realidad material. Durante años, la retórica de Washington sobre la democracia y los derechos humanos sirvió como una cortina de humo eficaz para justificar el estrangulamiento económico de cualquier nación que buscara un camino independiente. Pero cuando la inflación golpea el corazón del imperio, cuando los precios de la energía amenazan la estabilidad interna y cuando la deuda nacional se vuelve matemáticamente impagable, la cortina de humo se disipa. Lo que queda expuesto es la verdad desnuda del poder. Estados Unidos no está negociando con Venezuela porque haya descubierto repentinamente la legitimidad de su gobierno. Está negociando porque el petróleo es una realidad física que no se puede sustituir con discursos en el Congreso. Y no está permitiendo que China tenga influencia en la región. Está reconociendo un hecho consumado, que China ya es el banquero, el constructor y el socio comercial indispensable para gran parte del sur global. Este momento representa la quiebra definitiva de la herramienta favorita del poder estadounidense, la coerción económica unilateral. Las sanciones, que alguna vez fueron un arma de destrucción masiva económica, capaz de poner de rodillas a naciones enteras en cuestión de meses, han perdido su filo letal. ¿Por qué? Porque ahora existe una arquitectura financiera alternativa. Porque ahora existe un mercado de consumo masivo fuera de Occidente. Porque cuando se cierra la puerta del dólar, se abre la ventana del yuan, del comercio en monedas locales y de los mecanismos de pago alternativos que China y sus aliados han estado construyendo pacientemente. Al intentar aislar a Rusia y a Venezuela simultáneamente, y al antagonizar a China al mismo tiempo, la estrategia estadounidense ha logrado exactamente lo opuesto a sus objetivos declarados. Ha acelerado la integración de sus adversarios y ha forzado al resto del mundo a buscar alternativas al sistema basado en el dólar. Es un caso de estudio histórico de arrogancia imperial conduciendo al suicidio estratégico. Pero aquí es donde mi advertencia debe ser más severa. No debemos caer en el error de pensar que este declive será un proceso suave o pacífico. La historia nos enseña que los imperios acorralados son bestias peligrosas. A medida que su poder económico se desvanece, la tentación de recurrir a la única ventaja que aún mantienen la fuerza militar abrumadora se vuelve cada vez más fuerte. Estamos entrando en la fase más volátil de esta transición. Veremos más provocaciones, más intentos desesperados por controlar la narrativa y más conflictos proxy diseñados para desestabilizar a los rivales emergentes. El riesgo de un error de cálculo catastrófico nunca ha sido tan alto desde la crisis de los misiles en Cuba. Por eso, el mensaje que quiero dejarles no es de complacencia, sino de alerta máxima. No podemos permitirnos el lujo de la pasividad intelectual. Debemos entender que el sistema actual, basado en la acumulación infinita de capital, la explotación de recursos finitos y el mantenimiento de hegemonías militares, es insostenible. No se trata simplemente de elegir un bando entre Estados Unidos y China. Se trata de reconocer que necesitamos superar la lógica misma del conflicto interimperial si queremos sobrevivir como civilización a los desafíos del siglo XXI, como el colapso ecológico. La multipolaridad que está emergiendo es una oportunidad, sí, pero solo si los pueblos organizados del mundo la aprovechan para exigir un orden internacional basado en reglas justas y no en la ley del más fuerte. Esta ventana de oportunidad histórica
no permanecerá abierta para siempre. El viejo mundo está muriendo, y el nuevo tardará en aparecer. Y en ese claroscuro, en ese interregno, es donde se definirán las próximas décadas de la vida humana en este planeta. Nuestra tarea es entender este proceso para poder intervenir en él, no como súbditos de un imperio u otro, sino como ciudadanos conscientes de una historia que aún se está escribiendo. Mantengan los ojos abiertos, cuestionen las narrativas oficiales y nunca subestimen el poder de la realidad económica para destrozar las ilusiones políticas. Si este análisis les ha parecido valioso, si creen que este tipo de perspectiva profunda y sin filtros es necesaria en el panorama mediático actual, les pido que hagan su parte para que este mensaje llegue más lejos. Un simple me gusta y suscribirse al canal ayuda enormemente a romper las barreras de los algoritmos que prefieren el contenido superficial. Y para aquellos que tienen la capacidad y el deseo de apoyar nuestro trabajo de manera directa, para garantizar que podamos seguir investigando y hablando con total independencia, consideren usar la función de Super Thanks aquí abajo. Su apoyo no es solo una donación, es una inversión en la educación crítica y en la verdad incómoda. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compromiso con entender el mundo tal como es, no como nos dicen que es.